Bueno, el martes revisábamos en CNN Chile cómo los trabajadores pueden enfrentar las alzas de sus planes de salud. Ese día nos visitó el abogado de defiendetuplan.cl, Gonzalo Araneda, quien realizó un llamado a estar atentos a los cobros que hacen las ISAPRES. Para seguir analizando este tema, hoy nos acompaña el director ejecutivo de ISAPRES de Chile, Rafael Caviedes. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Particularmente, ustedes como institución revisaron esta entrevista y encuentran que hay una serie de cosas que no son exactas, que no corresponden a la realidad y particularmente que tiene que ver con la justificación del alza de los planes, que es una de las situaciones que se está llevando a tribunales. Recordemos que se habla de una judicialización extrema respecto a este tema. ¿Cuál es su opinión y por qué no está en lo correcto lo que plantea el abogado? No, más que no estar en lo correcto, yo creo que y más que haya señalado inexactitudes, hay que explicarle a las personas por qué se producen las alzas en los precios de los planes. Las ISAPRES quisieran que los precios de los planes no se modificaran, al contrario, que bajaran los precios para que se incorpore más gente al sistema ISAPRES. Pero lamentablemente esa situación no puede ser en el sistema de salud moderno, en el desarrollo que está teniendo la medicina en este momento. En todos los países del mundo, ya sea en países muy desarrollados, que tienen una salud privatizada o salud muy estatizada, se presenta un incremento de los costos médicos que son considerables. Y esto sucede en todos los países de la OECD, sucede en Estados Unidos y sucede en los países latinoamericanos. Y esta situación se explica claramente porque hay un envejecimiento de la población, hay una mayor proporción de adultos mayores respecto a los jóvenes que se va dando año a año en forma significativa. En Chile, por ejemplo, hoy día tenemos 16 adultos mayores por cada 100 jóvenes. Antes teníamos 6, hace 20 años atrás. O sea, la población se está envejeciendo, proporcionalmente aumenta mayor la participación de los adultos mayores y por lo tanto eso hace que la salud sea más cara. Y por otra parte, el perfil epidemiológico al que enfrentan las personas es un perfil más costoso de tratar. Hoy día priman enfermedades mentales, enfermedades degenerativas, como el cáncer, por ejemplo, que requieren tratamiento tremendamente costoso. O sea, tenemos una salud moderna que realmente es más eficiente, tenemos un perfil epidemiológico mucho más complejo de tratar y tenemos una población más envejecida. Y todo esto hace que año a año la salud en Chile, y como señalé en los países de la OCDE o en los países de Latinoamérica, en todos los países del mundo, sea más cara. Señor Caviedes, pero ¿cómo responden a que finalmente uno de los temas que se plantea es el alto nivel de justamente demandas que hay o recursos de protección en estos casos? Y además, donde la mayoría de los fallos siempre son a favor de las personas que están afiliadas. Y ahí la justificación para ir hasta los tribunales es que hay un alza de un plan arbitrario que tal vez no corresponde o que no está dentro de lo que uno firma al establecer algún tipo de contrato. No, las ISAPRES cumplen estrictamente lo que señala la ley y lo que señalan los reglamentos emitidos por la Superintendencia de Salud. Pero las ISAPRES tienen que reflejar estos incrementos en los costos de la medicina y eso es lo que los tribunales, a mi juicio, no han querido entender y por esa razón, en definitiva, le dan, en la mayor parte de los casos, la razón al afiliado. Pero esto es como tapar un sol con un dedo, porque los costos de la medicina van a seguir subiendo y si las ISAPRES se llegara a la circunstancia de que no pudieran ajustar los valores de sus planes, simplemente no van a poder estar al día con los cambios que se están produciendo en la medicina. Le voy a señalar dos cifras para que los espectadores entiendan esta situación. El año 1990, las personas que estaban afiliadas a ISAPRE utilizaban 9 prestaciones médicas al año en promedio. 9. Cada uno utilizaba 9 prestaciones al año en promedio. Hoy día, los beneficiarios del sistema ISAPRE estamos utilizando, en los cuales yo me incluyo, más de 20 prestaciones médicas al año. Estos son actos médicos como consulta, exámenes, intervenciones quirúrgicas, etcétera. O sea, hemos más que duplicado la cantidad de prestaciones médicas que se han utilizado entre el periodo 1990 hasta la fecha. Y eso significa que los costos de la medicina
han variado, que la medicina que hoy día se está entregando, una medicina diferente a la medicina que se entregaba hace 10 años atrás. Pero ahora la pregunta, o tal y eso vez... hay que enfrentarlo con las primas, con los valores en las primas. Exacto. No hay otro mecanismo. Pero una de las preguntas, o tal vez los cuestionamientos o las dudas que existen es si finalmente, porque ¿qué es lo que plantean, lo que usted señalaba, a estos grupos de abogados que defienden a muchos de los usuarios del sistema? Que son estas alzas que de repente no se avisan de un momento a otro, y cuando ellos dicen acá la ISAPRE no tiene derecho a hacer esta alza sin que haya una justificación, y muchas veces también lo que se cuestiona es la justificación de esta alza en los planes de salud. Entonces, por lo tanto, para que quede claro, ¿pueden las ISAPRES subir año a año los precios de los planes de los usuarios? La ley establece, esta ley fue dictada el año 2005, que las ISAPRES el 31 de marzo de cada año tienen que comunicar cuál es el guarismo de reajuste que se le va a aplicar a todos los beneficiarios de una ISAPRE determinada. Y así cada ISAPRE comunica el guarismo que corresponda. Y posteriormente, en el transcurso del año, se le va comunicando a los afiliados de qué forma se modifica el valor de su plan, cómo le afecta ese guarismo al valor de su plan. Eso está en la ley, está en los reglamentos, y las ISAPRES están obligadas el 31 de marzo a entregar este informe a la Superintendencia de Salud. Y si no lo hacen, si no aplican un reajuste, las ISAPRES dejan de ser viables financieramente. Y las ISAPRES están entregando hoy día un servicio médico a 3 millones de chilenos, ojalá fueran mucho más, pero lamentablemente tienen que ajustar sus primas para, insisto, adecuarse a los costos de la medicina. El gobierno también lo hace en FONASA. ¿Cómo lo hace? Incrementando el presupuesto de salud para poder soportar también este incremento de los costos médicos. En los últimos 10 años, y fíjese bien en esta cifra, el incremento real del presupuesto estatal de salud ha sido de un 13% anual. Y eso es para poder dar respuesta justamente a este mayor incremento de gasto médico que se está produciendo también en el sistema estatal de salud. Ahora, otro de los temas que siempre sale en el debate son las ganancias que tienen las ISAPRES. Nosotros conocimos las del año pasado, tienen cifras bastante altas, entonces por eso mucha gente puede sentir o señalar por qué se me está subiendo el plan, claro, con la justificación de decir, bueno, cada día la salud tal vez es más cara, cosa que no podríamos por qué desconocerlo, pero también sabemos que las ganancias son dentro de las instituciones que las ISAPRES, quiero decir, son de las instituciones que tienen mayores ganancias. No, es que eso no es cierto. Realmente se ha esto transformado en un mito y se ha hecho una especie de caricatura respecto a la utilidad del sistema. La utilidad del sistema ha fluctuado en los últimos años en un promedio de un 3% de la cotización. Eso significa de que cada 100 pesos que aporta un beneficiario, un 3% margina a la ISAPRE como utilidad. Eso representa aproximadamente entre 1.500 y 1.900 pesos, que fue el año pasado, el año 2011, que fue un año excepcionalmente bueno. La utilidad que tienen la ISAPRE, que son de 40 y tantos mil millones de pesos al año, son la que corresponde en algunos casos a un mes de un banco grande. ¿Ya? Por lo tanto, si lo comparamos con otros sectores, la utilidad del sistema ISAPRE son bastante moderadas y son insignificantes, me atrevería a decir yo, respecto a grandes sectores industriales. Claro, la cifra suena muy grande, es grande para mí y es grande para cualquiera, pero no es una cifra que sea mucho más grande que cualquier otro sector. Nosotros somos de los sectores económicos, cuando se analizan sectores en su conjunto, la banca, la FP, las compañías de seguros, que menos utilidades tienen, esa es la realidad. Ahora hay una serie de temas, se está discutiendo también una ley, pero también muchas veces lo que plantean algunos usuarios es la falta de transparencia respecto a cómo poder comparar ciertos planes, a cómo poder tener la información lo más clara posible para en ese momento poder elegir también cuál es el plan que mayormente les conviene. ¿Ustedes consideran en ese sentido que hay una información lo suficientemente transparente y clara para las personas al momento de poder elegir a qué institución afiliarse? Estamos trabajando para que esa información sea lo más transparente y lo más clara posible. De hecho, hoy día todas las páginas, todas las ISAPRES tienen en su página web un cotizador de planes de salud. Las personas pueden incorporar sus datos, sus preferencias de consumo, la ciudad donde viven, y de esa forma obtener a través de Internet una cotización de acuerdo a sus preferencias en salud. Y esto ya no puede ser más transparente. Ahora, en un tiempo más, nosotros esperamos que además de cotizar, las personas puedan afiliarse a la ISAPRE a través de Internet. Y esto realmente va a constituir un avance muy importante. Ahora, otra de las preguntas también es ¿por qué se hace este reajuste a partir de lo que está expresado en la UEF? ¿Por qué se hace a través de ese mecanismo?
Bueno, porque los planes de salud tienen que contemplar algún mecanismo de reajustabilidad, pero y que la UEF se fija su valor en UEF, porque los valores que pagan las ISAPRE a los prestadores también de alguna forma tienen algún mecanismo de indexación a través de la UEF. Pero los costos de la salud crecen por sobre lo que crece la UEF. Esa es la razón por la cual un IPC distinto. Por esa es la razón que a nosotros nos parece correcto lo que está planteado por el gobierno en cuanto a crear un índice de precio de la salud. De tal forma que esta situación sea transparente, esta situación no quede en duda de que efectivamente hay un incremento de los costos médicos que crece por sobre lo que crece la economía de los países. Claro, ahora, el tema es, y tal vez va a sonar una reflexión un tanto básica, pero el problema puede ser para muchas personas, claro, puede ser que me aumente el IPC de la salud, que sea distinto, pero lo que pasa es que muchas veces eso no se condice con el alza de los salarios, que esa es la gran problemática que viven muchas familias. Bueno, por eso yo creo que la solución verdadera y definitiva para esto es que los trabajadores tengan alguna compensación, y eso existe en otros países. Como la salud ha adquirido unos costos tan importantes, fíjese que nosotros tenemos un gasto en salud en Chile que es como un cuarto del gasto de salud de los países de la OECD. O sea, estamos todavía lejos de lo que se está gastando en Europa y en los países desarrollados en materia de salud. Por lo tanto, el gasto en salud va a continuar aumentando, ya sea gasto público o gasto privado. ¿Y qué es lo que han hecho los países más desarrollados? Es crear subsidios para las personas que no poseen recursos suficientes o para que tienen un riesgo muy agravado, me refiero a los adultos mayores especialmente, y el Estado los ayuda con una proporción de su cotización de salud para que ellos resuelvan su problema de salud en el sector privado, en el sector público, donde sea, pero el Estado ayuda a las personas porque entiende que la salud es un tema que cada día quiere más importancia y que cada día consume más recursos. Perfecto. Bueno, le queremos agradecer muchísimo haber estado junto a nosotros y sobre todo haber aclarado estos temas que son parte del debate y es importantísimo que la opinión pública conozca esta información. Muchas gracias. Bueno, y despedimos esta...